Hola, ¿cómo han estado ustedes? Sé que ha pasado mucho tiempo, he estado un poco desconectada de Instagram. Bueno, he estado en otras cosas, pero no me he olvidado de ustedes. Así es que acaba lo prometido, ¿recuerdan? El experimento de la doble ranura o la doble rendija, que es lo mismo. Y voy a ponerlo en palabras muy, muy sencillas y en contexto. Acá lo que les voy a mostrar va a ser una explicación bastante comprensible del experimento más lindo pero más confuso de la historia de la humanidad. Bien, hagamos un poquito de historia, una breve reseña. El mundo es más complejo y misterioso de lo que se esperaba. En 1704, vean ahí a Newton. Newton está ahí, ¿cierto? Era físico, matemático, inventor inglés y planteó la hipótesis de que la luz era un flujo de partículas, es decir, un conjunto de corpúsculos, partículas de materia microscópicas que, dependiendo de su tamaño, daban lugar a un color u otro. Y luego un contemporáneo suyo, apellidado Hyens, miren la foto o el retrato. Él es Hyens, holandés, físico, matemático, astrónomo e inventor, y publicó el Tratado de la Luz, el primer Tratado de la Luz. Ahí nació la teoría ondulatoria de la luz. Entonces, a lo largo de todo el siglo XVIII, andaban dando vuelta estas dos hipótesis. Newton hablaba de que la luz estaba formada de partículas y Hyens decía que la luz estaba formada por ondas. Y al parecer Hyens era más completo porque podía explicar en ese entonces fenómenos lumínicos como la difracción de la luz, la refracción de la luz y la interferencia de la luz. Bueno, durante siglos, desde Newton y Hyens, que eran los grandes físicos de la época, se pensaba que la naturaleza lumínica tenía dos maneras de expresarse. Como decíamos, como ondas y como partículas. Pero nadie sabía ciencia cierta si la luz era onda o si era partícula. Sí hubo otro científico que, pasado mucho tiempo, ya estamos hablando del 1801, y es el famoso Thomas Young. Observen la foto, por favor. ¿Lo ven ahí? Thomas Young, que trató de averiguar si Newton o Hyens tenía razón. Y acá fue por primera vez que se realizó el experimento de la doble ranura. Pero claro, en forma muy rudimentaria. Era muy básico porque no contaba con la tecnología que tenemos hoy, ¿cierto? Pero al llegar al 1900, o sea, 100 años después, pasó harto tiempo, eh, aquí les voy a mostrar a Max Planck. Observen la foto. Entonces aquí está Max Planck, ganador del premio Nobel en 1918, abre la puerta al mundo de la física cuántica, considerado como el fundador de esta teoría cuántica. La mecánica cuántica parece que asusta a muchos. Es una gran revolución del siglo XX, pero esto ya venía de antes. Y la mecánica cuántica ha supuesto una revolución en la forma en que comprendemos el mundo. Y la encontramos, por supuesto, en la tecnología que disfrutamos todos hoy, con todos sus ciertos bemoles y con sus pros y con sus contras, ¿cierto? Bien. Antes del experimento de la doble ranura, doble rendija, voy a dar algunos conceptos básicos para que se entienda bien el experimento. Empecemos. Observen la siguiente foto de estas tres magnitudes. ¿Ven ahí? Hay un termómetro, ¿se alcanza a ver? Un velocímetro y una regla. Una simple regla. En la física clásica, o mundo macro o newtoniano, estos aparatos pueden medir todo, pueden medir cualquiera de estos valores. Pero en el mundo atómico, eh, la cosa cambia. Observen la siguiente foto.
¿Ven ahí? ¿Ven las líneas naranjas? Bueno, ellos tienen una restricción en este mundo atómico, que tiene que ver que solo pueden medir alguno de estos valores que hay ahí. Ahí vean las rayitas naranjas. Y esto significa que estas energías están cuantizadas. Y de ahí el nombre de la física cuántica. El nombre cuanto o quantum significa trocito, también fragmento. Y si vuelven a observar las rayitas naranjas, estas nos están indicando que no pueden tomar cualquier valor. Por ejemplo, ese termómetro, esa temperatura en el termómetro podría valer 36 grados y la siguiente sería 39 grados, es decir, no hay intermedios. Y estas son las llamadas energías cuantizadas, o sea, cuantos o quantum, que son pequeños paquetitos de información de luz o fotones emitidos por los átomos, es decir, el número de partículas está cuantizada. Veamos otro ejemplo. Observen la foto. Vean aquí, está el espectro de emisión del hidrógeno puro, visto por un aparato llamado espectrofotómetro. Esta sustancia atómica, como el hidrógeno puro, va a emitir solo unos poquitos colores dentro del espectro de la luz visible. El hidrógeno emite fuertemente en el rojo, luego tiene una banda en azul y luego tiene algunas bandas un poco más energéticas en el rango color violeta. Recuerden que el espectro electromagnético a menor longitud de onda, mayor es su energía. Entonces, esto es el espectro del hidrógeno. Podríamos decir que es como su huella digital. Vamos a la siguiente foto. Esta foto corresponde al espectro de emisión del calcio, que tiene un Z o número atómico igual a 20. ¿Ya? Significa que tiene, si van a la tabla periódica, ustedes van a ver que el Z es igual a 20, significa que tiene 20 electrones y 20 protones. ¿Ya? Y también fue captado por el espectrofotómetro. Este átomo es más grande, tiene más electrones en el átomo que el primero que les mostré, que es el hidrógeno, que tiene solamente un electrón. Entonces los espectros de emisión obviamente son más complejos. Y este también es su huella digital para el calcio. Y esto es otra energía cuantizada, que se comporta como un corpúsculo, que es un conjunto de partículas sin masa con energía llamada fotones. Esta definición, si se dan cuenta, es más contundente, porque al principio hablé de que quantum o cuanto era fragmento o trocito, pero acá es bastante más contundente, así que voy a repetir el concepto. Entonces, cuantizada significa que se comporta como un corpúsculo, que es un conjunto de partículas sin masa con energía llamada fotones. ¿De acuerdo? Bien, veamos la siguiente foto. Bien, este es el modelo atómico, el modelo de átomo del científico Bohr, Niels Bohr, que ganó el premio Nobel en 1922 acerca de la estructura de los átomos y la radiación que emana de ellas. Y nos dice que en los átomos los electrones no se pueden colocar en cualquier parte, por ejemplo, entre las órbitas, sino que tienen niveles de energía. Observen ahí los niveles. En el nivel 1 caben solo 2 electrones. En el nivel 2 caben como máximo 8 electrones y en el nivel 3 como máximo caben 18 electrones. ¿Ya? A partir de una pequeña formulita que es 2 por nivel al cuadrado. Bueno, pero este átomo tiene un electrón, ¿se fijan? En el último nivel de energía, pero como dijimos, como máximo caben 18, dependiendo del átomo. Este átomo no alcanzó a los 18, pues es el sodio, que tiene solamente 11 electrones. Si ustedes cuentan ahí desde el primer nivel hasta el último, son 11 electrones. Entonces, en el último nivel tiene 1. Esta división en niveles de energía es otra cuantización.
esto es muy dinámico. Estos electrones empiezan a saltar a los niveles de arriba, pero pueden volver a bajar porque alguno se ha ido, por ejemplo. Cuando el electrón baja de nivel, tiene que emitir energía al entorno. Es decir, lo que hace es emitir un fotón de luz. Y no se emite cualquier color. Se emiten los colores correspondientes a los saltos cuánticos. Y además cuando sube un electrón de nivel, tiene que captar o absorber energía del entorno. Entonces, tenemos este átomo de sodio con 11 electrones, donde encontramos un núcleo muy denso. Y en las órbitas encontramos a los electrones, ¿cierto? ¿Lo están viendo? Como dijimos, existen niveles de energía. El más próximo al núcleo está en un estado basal. ¿Qué significa basal? Que tiene muy poca energía esa órbita. Y por lo tanto es muy difícil de perturbar, porque está cerca del núcleo que tiene cargas positivas, ¿cierto? Dentro del átomo, el núcleo tiene cargas positivas. Entonces hay una atracción ahí entre el electrón y la carga positiva. Y luego viene el nivel 2, obsérvenlo, ese tiene un poquito más de energía, es decir, los electrones pueden moverse un poquitito más. Tienen más libertad para moverse, ya que no están tan cerca del núcleo, no hay tanta atracción de cargas. Luego viene el nivel 3, donde hay más energía y los electrones pueden moverse aún más, porque se aleja más del núcleo. Y así sucesivamente. El electrón que está en el último nivel es el que tiene una gran energía potencial cuántica, pues puede saltar y formar compuestos con otros átomos. Entonces, en resumen, las energías aumentan a medida que las órbitas en este átomo de Bohr, este modelo, ¿cierto?, se alejan del núcleo. ¿Se entiende, cierto? Entonces, los electrones pueden subir de nivel tomando energía del entorno y otros al bajar de nivel liberan energía del entorno, que son los fotones. Y a eso también se le llama energías cuantizadas o fragmentadas, un quantum o cuantos. Como cuando vemos los colores del espectro de la luz visible, es decir, solo vemos las longitudes de onda emitidas de un objeto. El resto están absorbidas. Veamos otro ejemplo de cuantización, ¿ya? Vean la foto. Bien, ¿están viendo la foto ahí? Este es el experimento fotoeléctrico de Albert Einstein, que le valió el premio Nobel en 1921. Y curiosamente no le entregaron el Nobel por la teoría de la relatividad, ni por su famosa ecuación energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. El experimento fotoeléctrico es otra forma de energía cuantizada. Quantum. Veamos qué es lo que hizo. Bueno, los metales son materiales en donde los electrones fluyen con cierta libertad. Podemos imaginar que con un aporte energético extra, por ejemplo dando luz, uno de estos electrones podría dar el salto superando la barrera del aislante que separa las dos placas metálicas y abandonar el metal generando una corriente eléctrica. Recuerden que corriente eléctrica son electrones que pasan por un conductor, ¿ya? Y haciendo un paréntesis también, en el axón de la neurona también pasan ahí electrones. El axón sería el conductor, ¿verdad? Bueno, ese era un paréntesis. Imagina que tienes ahí una placa metálica, pero no genera corriente porque necesita el aporte energético necesario, que se le llama energía umbral, o sea, energía mínima, para que el electrón pueda dar el salto y conducir la corriente. Por eso Einstein empezó a jugar con diferentes intensidades de luz, pero no pasaba nada. Empezó con poca intensidad y no pasaba nada. Siguió aumentando la intensidad de la luz y tampoco pasaba nada. Y ahí siguió aumentando la intensidad y nada pasaba. Einstein pensó que en vez de cambiar la intensidad de la luz, se debía cambiar la frecuencia de la luz. Y Einstein, al aumentar la frecuencia de la luz hasta el rango ultravioleta, recuerden el espectro electromagnético, ¿dónde está la ultravioleta? Entonces,
la frecuencia, al aumentar la frecuencia de la luz hasta el rango ultravioleta, ahí comenzaron a saltar electrones generando una corriente eléctrica. Recuerden, la luz son cuantos o quantum de energía, paquetes discretos, o discreto significa de línea, que no es continuo, de energía, cuya energía crece con la frecuencia de la luz en este experimento, y de una constante muy pequeña de Max Planck, que ahí no me voy a meter. Eso lo pueden averiguar ustedes, es fácil. Es decir, por un lado entonces tenemos un efecto donde la energía de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la luz, sino de la frecuencia de la luz con la que se enfoca. Por otro lado tenemos a los fotones, que actúan como paquetes de energía discreta o discontinua que solo depende de su frecuencia. La luz de más alta frecuencia está formada por paquetes más energéticos, que son discretamente tomados por los electrones para dar el salto. Lo interesante de esto, pero antes de decirle eso, vean el siguiente foto. Bueno, lo interesante de esto, que en forma colateral se descubrió las celdas solares o celdas fotovoltaicas. ¿De acuerdo? Ustedes la conocen, así que no voy a colocar una foto ahí. O tal vez sí. A ver. Vamos a colocar la foto. Aunque el principio básico de la liberación de los electrones son similares en el experimento fotoeléctrico y en las celdas solares, los factores que determinan si funcionan o no son diferentes. Es decir, para el experimento fotoeléctrico es la frecuencia, ya lo vieron ustedes, y en las celdas solares es la longitud de onda. En las celdas solares la luz es absorbida por el semiconductor, normalmente el silicio. Bueno, supongo que habrán ahora otros, pero en general, hasta donde yo sé, es el silicio. La energía de los fotones de luz debe ser igual o mayor que la banda de energía del silicio para que los electrones puedan ser excitados y liberados. Y esta energía se mide por la longitud de onda de luz, en lugar de la frecuencia como lo hace en el experimento fotoeléctrico, que ya lo vimos. Y además, estas celdas solares tienen una maravillosa aplicación práctica, ¿verdad? Entonces, la luz es una onda, pero también es una partícula, concretamente el fotón. Bien, pasemos ahora a otro tema. Vamos a ver las características lumínicas de la luz, ¿ya? Vamos a partir. Tenemos la dispersión de la luz, la refracción de la luz, la reflexión de la luz, y la difracción de la luz y la interferencia de la luz, que eso sí es importante porque está dentro del experimento de la doble rendija. Bien, vamos a la primera foto, el prisma. Ahí está un bello prisma. La dispersión de la luz es muy fácil. Si tenemos un prisma, como el que están ustedes viendo ahí, y lo colocamos hacia la luz, vamos a ver todos los colores que representan al espectro de la luz visible, es decir, los colores del arco iris, cada uno con su respectiva longitud de onda, claro está, asociado a un color, y eso ya lo sabemos. Bien, pasemos ahora a la reflexión de la luz. Es un video. Observen acá. La luz viaja siempre en línea recta. Esta es la reflexión de la luz en un espejo en que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, independientemente de la dirección en que haya entrado el rayo. ¿Lo están viendo ahí? ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora el video de la refracción de la luz. La luz entonces es una onda. Cuando un rayo de luz incidiendo, observen ahí, según un cierto ángulo, se encuentra con un trozo de vidrio, un lado disminuye su velocidad antes que el otro, forzando al frente de onda a cambiar su dirección. Ese cambio de dirección de la luz, ya sea en un vidrio o el agua o en cualquier otro material transparente,
recibe el nombre de refracción de la luz. La luz se refracta hacia una dirección más próxima a la perpendicular a la superficie de separación entre los dos medios, siempre que entre en un medio que le haga disminuir su velocidad. Esto ocurre independientemente de la dirección de incidencia. Si se reduce la velocidad, cambia su frecuencia. ¿Cierto? Ya habíamos dicho que la velocidad con que viene la luz es la multiplicación entre la frecuencia y la longitud de onda. Observen ahora, en la práctica, cómo ustedes podrían ver la refracción de la luz. Observen aquí, estoy mostrando un vaso con agua y un lápiz. Si ustedes ven, no sé si se ve aquí en cámara, pero yo lo veo como si hubieran dos lápices. Como si hubieran dos lápices. ¿Lo alcanzan a ver o no? Y si no lo alcanzan a ver, coloquen, este es un lápiz mío y agüita. Y se ve la refracción de la luz, pero maravilloso. Háganlo ustedes en su casa, porque me da la impresión como que no se ve. O tal vez sí, no se vean ustedes. Si no, lo hacen ustedes. ¿Les parece? Ya. Entonces, esa era la refracción de la luz. Y es porque la luz, ¿cierto?, cambia su frecuencia, disminuye en este caso su frecuencia. Bueno, vamos. Thomas Young probó que la luz es una onda. Lo consiguió al probar que la luz posee una propiedad llamada interferencia. Veamos el video de la interferencia. Esto también es importante porque está dentro del experimento de la doble rendija. Las interferencias de las ondas pueden considerarse como constructivas o como destructivas. Vean, si las ondas al viajar se encuentran entre sí en fase, pueden reforzarse mutuamente creando una onda mayor y produciendo lo que se conoce como interferencia constructiva. Pero cuando están desfasadas, vean ahí, pueden destruirse completamente la una a la otra, están como espejadas, no sé si lo ven, y se cancelan. En otras palabras, la interferencia destructiva. Todo lo que vemos es el resultado del encuentro de la luz con la materia. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de ese encuentro? Y la respuesta es que, ya que toda la materia es eléctrica en su naturaleza, todo se reduce a ondas luminosas y cargas eléctricas. Veamos ahora la difracción. Es otro video. Por favor, observen. Bien, vean el video. Cuando una onda luminosa se encuentra con una carga eléctrica, el campo eléctrico oscilante hace que la carga oscile y se cree una nueva onda. Observe la sombra. En algún momento observen la sombra que se forma detrás de la carga oscilante. A esto se le llama difracción de la luz. Si lo dijéramos en términos más coloquiales, ¿ya?, podrías imaginarte la sombra de un poste de luz. Por ejemplo, vas caminando y de repente ves una sombra de un poste de luz. Esa sombra se produce porque sabemos que la luz viaja en línea recta y al chocar con ese poste se abre, se difracta. Bien, vamos a hablar un poquitito de algunos de los... O sea, ya hemos hablado de varios científicos, ¿cierto? Planck, Niels Bohr, Albert Einstein, y ahora pasemos a hablar de otros científicos de la época, como Heisenberg. Vean la foto, por favor. Él era científico alemán y él planteó que podemos conocer la velocidad del electrón y un porcentaje de su posición. Y si conocemos su posición del electrón, entonces podemos conocer un pequeño porcentaje de su velocidad. O sea, están relacionados. Muchas personas piensan o son muy tajantes y no es lo correcto cuando dicen que o se conoce la posición
pero no la velocidad, y otros dicen que se conoce la velocidad, pero no la posición. ¿Lo dije bien? ¿Cierto? Entonces, no, ambas cosas están relacionadas. ¿Ya? Si conozco la velocidad, voy a conocer así un porcentaje de su posición, donde se encuentra. ¿Ya? Y si conozco su posición, puedo también conocer un porcentaje de su velocidad. Están relacionadas. Heisenberg obtuvo el premio Nobel en 1932 por la creación de la mecánica cuántica, y también habló de matrices de frecuencia, que eso fue súper importante para él. No voy a entrar en este tema, no, esto no es un seminario, pero ustedes lo pueden estudiar ahí. ¿Ya? Veamos ahora quién entra en escena. Schrödinger. Observen la foto. Bien, Schrödinger, no sé si está bien dicho, Schrödinger es famoso por la ecuación de la función de onda. Tiene fama, la función de onda, y se la voy a mostrar. Ahí está. Tiene fama de súper difícil. Se ve terrible, ¿cierto? Y asusta, ¿verdad? Pero les voy a mostrar que es una ecuación bastante sencilla y digerible. Esto, lo primero que están viendo ahí en rojo es la derivada respecto al tiempo. Después lo que está al medio es la derivada respecto al espacio, y lo que queda, ¿cierto?, es el potencial al que está sometido el sistema, que puede ser, por ejemplo, el potencial eléctrico del núcleo del átomo, o puede ser el potencial gravitatorio, o puede ser sencillamente cero. Esto puede estar en el espacio libre y no hay potencial. Y esta es la famosa función de onda de Schrödinger. Complicado, se ve complicado, pero miren esta foto. Esta ecuación está simplificada, es decir, resulta que esta ecuación no es otra cosa que decir que la energía es energía cinética más energía potencial. Así de simple. Aterrizamos la función de onda, cuyo símbolo que ustedes ven ahí es un símbolo griego, que es psi, que significa alma, y es como un tridente, ¿cierto? ¿Lo ven? Y lo que está diciendo en un lenguaje de onda es cómo extraigo yo la energía que posee esa onda. Y al final obtengo que la energía que contiene esa onda es la suma de una energía cinética más una energía potencial. O sea, lo que hizo Schrödinger acá, que recogió todo lo que el mundo científico del momento sabía en ese entonces, algo simple, pero lo convirtió en una ecuación de onda. ¿Ya? Y en el fondo esa era la genialidad de Schrödinger. Schrödinger también amplió el concepto de órbita de Bohr. ¿Se acuerdan de las órbitas en el modelo de Bohr? Que son los niveles de energía en donde se encontraban los electrones. Y Schrödinger propuso el concepto de orbitales, que no es lo mismo que órbitas. Orbitales, para una combinación dada de los valores de n, que son los números cuánticos. N es el nivel, L es el orbital, M es la situación magnética y S es el spin. Estos son los 4 números cuánticos que tienen determinados valores. Entonces, bueno, no voy a hablar de ellos porque sería muy largo y medio engorroso. ¿Ya? Pero lo que sí quiero que entienda, que no hay que confundir el término orbital con el término de órbita del modelo de Bohr. No. Un orbital atómico entonces es un estado del electrón y se define como la región del espacio donde la probabilidad de encontrar el electrón dentro de la región dibujada es del 90%. Un orbital atómico tiene una energía característica y una distribución característica de la densidad electrónica en el espacio, lo que le da su forma
y que es característica. Observen la foto, por favor. Estos son los orbitales. ¿Se acuerdan que en un video anterior yo hablé de los orbitales, del orbital S, que tiene una forma redondita, tiene volumen, el orbital P, que tiene una forma de un infinito o un 8 en distintos ejes, X, Y y Z. También les decía que en el orbital S como máximo caben 2 electrones. Por ejemplo, en el hidrógeno este estaría incompleto porque el hidrógeno tiene un solo electrón, entonces sería S1, ¿ya? Bueno, en el P como máximo caben 6 electrones y después viene el D. Normalmente el S y el P son como los más definidos, ya después cuando empiezan a entrar más electrones, ¿cierto? Según el átomo, ya se empieza a confundir un poco, pero el S y el P están como bien definidos. Entonces el D tiene como máximo 10 electrones, el F 14 y G 18. Obviamente que cuando el G se completa es porque estamos hablando de un átomo que tiene un número atómico, un Z bastante grande, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí voy a mostrar la foto de Pauli, que es otro científico de la época, ¿ya? Observen la foto. Ahí está. Él era físico teórico austríaco y es suyo el principio de exclusión de Pauli, y aportó diciendo que era imposible que 2 electrones en un átomo puedan tener la misma energía. O sea, no pueden tener ni la misma energía, ni estar en el mismo lugar, o tener idénticos números cuánticos, de los que le hablé hace un ratito, ¿cierto? Del N, L, M magnético y S de spin. ¿Se los dije? ¿Sí? Bien. Entonces, en este experimento de la doble ranura, se dieron cuenta que era necesario reunirse en algún lugar para hablar de este tema tan complicado y llegar a un acuerdo. Escogieron Copenhague, Dinamarca, y se los digo porque cuando Einstein habló, por ejemplo, de la relatividad, todos quedaron conformes porque se explicaba por sí solo esa teoría de la cual hablaba Einstein. Entonces no hubo junta, no era necesario. Pero a esa altura ya, bueno, se juntaron todos y me gustaría que vieran la foto de esa junta, ¿ya? Observen la foto de la junta. Bueno, ahí estaban en Copenhague, Dinamarca, se juntaron todos para ver cuál era la interpretación de esto tan extraño que estaban revisando en el experimento de la doble ranura. A esa altura ya estaban todos peleados, sobre todo Heisenberg con Schrödinger, ya que Heisenberg le dijo a Schrödinger: ¿para qué mostrar la función de onda si yo con lo que propuse de las matrices de frecuencia se puede entender todo? Y Einstein también medio enojado con Schrödinger por el gato vivo y muerto a la vez. Einstein decía: Dios no juega los dados. Sobre lo del gato no lo voy a decir ahora, pero lean acerca de Schrödinger y el gato vivo y muerto a la vez. Entonces, como les decía, Einstein decía que Dios no juega los dados, o sea, no juega al azar. En fin, parece que las personas no hemos cambiado nada hasta ahora. Hubo muchas interpretaciones con respecto al experimento de la doble rendija, pero nos vamos a quedar con la más sensata, ya que la gente se confunde profundamente y empieza a creer en las especulaciones que los llevan a cualquier lado, y eso es una irresponsabilidad.
Fíjense que dentro de la junta de todos los científicos hemos hablado de casi todos. Incluso había una mujer, observen ahí, la Madame Curie. Bueno, los esposos Curie, pero ahí había una mujer, ¿qué les parece? En esos tiempos, vaya, vaya. Y además recibió 2 premios Nobel de Física y Química. Ella descubrió el polonio y luego el radio, sustancias muy, pero muy radiactivas. Y de hecho su muerte temprana se debió a ello, por la radiación. Sí, hubo ahí un problema grandote. Bien, dicho todo esto, mucho, ahora vamos a comenzar con el experimento de la doble ranura. Así que, ¿qué les parece que empecemos a correr el video? Vamos, corre video del experimento de la doble rendija. Thomas Young sabía que solo podrían pasar 2 cosas. Si la luz era como Newton decía, que era un flujo de partículas, entonces al pasar a través de las 2 rendijas se observarían 2 franjas en la pantalla, igual como si se lanzaran bolitas hacia la pared. Aquellas que llegaran a las rendijas pasarían a través de ellas y con una trayectoria recta impactaría sobre la pantalla. En cambio, si la luz era ondas, como decía Huygens, se propagarían por el espacio y al pasar a través de las dos rendijas sucedería un fenómeno extraño, entre comillas, como si se tratara de las perturbaciones en el agua. La luz viajaría en forma ondulatoria hasta la pared y una vez que atravesara ambas rendijas por el fenómeno de la difracción habría 2 nuevas fuentes de ondas que interferirían entre ellas y las crestas y los valles de las ondas se cancelarían al tiempo que las 2 crestas se amplificarían y cuando llegaran a la pantalla observarían. Decidieron mirar por cuál ranura pasaba el electrón y en lugar de hacer el experimento en una cámara oscura, pusieron un dispositivo de medición y nuevamente lanzaron las partículas y el resultado fue que los electrones dibujaron un patrón de 2 franjas, observen ahí, no de interferencia. Era como si el hecho de mirar hubiera cambiado el resultado. Cuando no mirábamos habían ondas y cuando mirábamos había partículas. Esta experiencia cuántica parece comportarse a veces como onda y a veces como partícula, y ahí nació el concepto de la dualidad onda-partícula. Y fue uno de los cimientos de la física cuántica, pero los físicos estaban muy conscientes que eso era extraño, y aquí aparece en escena Schrödinger, que arrojaría luz. Schrödinger desarrolla su famosa ecuación que describe la evolución temporal de una partícula subatómica no relativista y de naturaleza ondulatoria. Esta ecuación nos permitió describir la función de onda de las partículas para así predecir su comportamiento. Con ella vimos que la mecánica cuántica no era determinista, sino que se basaba en probabilidades. Un electrón no era una esfera determinada. A no ser que lo observemos, se encuentra en un estado de superposición en una mezcla de todas las posibilidades. Y esta ecuación de Schrödinger fue la clave para entender qué sucedía en el experimento de la doble rendija, ya que estaba partiendo de un concepto erróneo, es decir, la función de onda no tenía una naturaleza física, sino matemática, una onda de probabilidades. No tiene ningún sentido preguntarnos dónde está el electrón, solo puede preguntarte cuál es la probabilidad. En la superposición de estados, las distintas realidades interactúan entre ellas, algo que aumenta la probabilidad de que algunos caminos se hagan reales y reduce la posibilidad de otros. La función de onda describía una especie de campo, observen ahí, que llenaba el espacio y que tenía un valor concreto en cada punto. La ecuación de Schrödinger nos decía cómo se iba a comportar la función de onda dependiendo del lugar en que se encontrara. Con el experimento de la doble rendija, al atravesar la ranura, estamos soltando ambas funciones de onda a la vez, haciendo que éstas se solapen. La superposición hará que haya zonas en las que las funciones de onda oscilen a la vez y que haya zonas donde una oscilación esté retrasada respecto a la otra. Así respectivamente, unas se amplificarán y otras se cancelarán, cosa que repercutirá en las probabilidades de la función de onda resultante que va a chocar contra la pared. Era esto lo que estaba generando el patrón
de interferencia, pero no como viajaban físicamente las ondas, sino por sus probabilidades. Cuando el electrón en ese estado de superposición llega a la pantalla, sucede un fenómeno que nos hace verlo. La fusión de onda colapsa y de todas las posibilidades la partícula, entre comillas, elige una en la que estar por encima de las demás. Muchos de los caminos que han llevado a que el patrón de interferencia sea como los vemos no han llegado a ser reales, pero se han influenciado todos en la realidad que vemos. Por eso se percibía que la partícula viajaba como una onda, pero la pantalla se manifestaba como un corpúsculo. Con esto se estaba comprendiendo la verdadera naturaleza de aquello que vagamente se había definido. Observar es una actividad activa. Lo demostró el experimento de la doble rendija. Y en el mundo de la cuántica es donde podemos darnos cuenta de que observar la realidad cambia su comportamiento, porque mirar implica que literalmente la luz entra en juego, y la luz, como hemos visto, viene en fragmentos, los fotones. Y cuando queremos observar cómo los electrones pasan por la rendija, hay que arrojar luz sobre ellos. Al hacerlo hace que los fotones se comporten de forma distinta como corpúsculos y no como una onda, desapareciendo así el patrón de interferencia. ¿Qué les pareció el video de la doble rendija? Bien, ahora que saben acerca de este experimento, quisiera decirles algo muy importante. Los científicos siempre nos están advirtiendo que no hagamos especulaciones con el respecto, por ejemplo, al efecto observador, porque ya entraríamos en terreno de nadie. Incluso nos podríamos adentrar en temas medio esotéricos que no vienen al caso y no tienen nada que ver. Miren, es como meter en una juguera algo que tiene una parte de verdad con especulaciones mentales, ¿no? Nosotros, todos los seres humanos, especulamos fácilmente. Entonces, si metemos en esta juguera algo de verdad con estas especulaciones mentales, va a salir un híbrido, y a veces que puede ser este híbrido medio terrorífico. Y algunas personas ven una oportunidad para sacar ventaja de algo que no es. Y ahí nacen los libros, las películas. Hagamos un libro, hagamos una película, hagamos otra película, otro libro, en fin. Ahora, no tengo nada contra las películas ni los libros, yo he leído varios de esos, pero no me quedo pegada con cosas que no entiendo muy bien. Por eso que hay que, de alguna manera, estudiar un poquito o aprender, siempre estar en constante aprendizaje. Entonces, tengan cuidado porque hay algunas personas que pueden confundir a la gente y ser presa fácil para desviarnos de nuestra esencia divina. Aunque ellos también hablan de esencia divina, pero a otro nivel. Para ellos es solo el universo y cómo manipularlo a nuestro favor. Y dejan fuera a Dios, fuera de todo, desvirtuando lo que Dios quiere para nosotros. Es decir, no se trata de ti, se trata de Dios. Entonces, cuidado con eso. Dicho esto, sí existe una verdad absoluta, pero nadie la tiene. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, y así todo. Porque de alguna manera somos seres que estamos en un cuerpo, estamos limitados, ¿verdad? Entonces no podemos conocer toda una verdad. Pero ¿qué tal si yo te dijera, por ejemplo, te preguntara, ¿por cuántos granos de arena hay en todo el planeta? ¿Cuántos granos de arena hay en todo el planeta? ¿Qué me dirías tú? Difícil, ¿cierto? Pero sí hay una verdad, o sea, de hecho hay un número que nos estaría indicando que sí que sí hay una verdad, y esa verdad es que se podría conocer cuántos granos de arena hay en todo el planeta. ¿Se entiende? Bueno, veamos. Ya, yo creo que lo dejo hasta acá, esperando que se hayan entendido los que le planteé, y les voy a dejar una tarea.
Hagan la sesión de movimientos transformadores para integrar ambos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, pero siguiendo los lineamientos del método. Y esta sesión es del taller del día 7. Vayan a verlo, está abajito ahí en la página. Y se llama Fortaleciendo el Cerebro. Lo repito, se llama Fortaleciendo el Cerebro. Y después puedes comentar cómo te sentiste, qué cambió en ti. ¿Sí? Ya, entonces nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Chao, que les vaya muy bien. Y abajo les dejo nuevamente los lineamientos del método para que cuando hagas tú esa sesión que les acabo de decir, que se llama Fortaleciendo el Cerebro, lo puedes hacer con esos lineamientos. ¿Te parece? Entonces les dejo acá abajo los lineamientos. Chao, nos vemos.